Winfried Nerdinger, que es un arquitecto alemán que ha impartido clases, tiene una larga trayectoria como docente, ha sido catedrático de Historia de la Arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich, pero además su formación como arquitecto está complementada con una formación en Historia del Arte, de la que es doctor. Y ha ocupado también puestos institucionales en el Museo de Arquitectura de la Universidad de Múnich. Ha sido director del Museo de Arquitectura de la Pinakothek der Moderne, también allí en Múnich. Y ahora es el actual director de un centro de documentación que abrió el año pasado de Historia del Nacionalsocialismo, también en Múnich. Ha estudiado la historia moderna de la arquitectura y el arte, centrándose en la arquitectura del clasicismo y el historicismo, y en la arquitectura del nacionalsocialismo, como es lógico, y en la reconstrucción europea. Hoy nos va a hablar de reconstrucción en dos conferencias que van a ser complementarias, la de hoy y la de mañana. Como os había avanzado esta mañana, os animo a que veáis estas conferencias no como algo, como un estudio del pasado desligado de la actualidad, porque son temas que están absolutamente vigentes hoy y que son mecanismos que siguen funcionando y de los que podemos ver ejemplos en la propia realidad española de ahora mismo. Thank you very much, Winfried. Please. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Siento que tenga que hablar en inglés, pero espero que comprendáis la traducción. Muchas gracias por la invitación. Mi tema hoy es la reconstrucción y la construcción de la tradición por la arquitectura. El gran historiador Johann Gustav Droysen explicaba que el significado del presente solo se presentaría como evidente si nosotros, a través de la investigación, reconstruimos lo históricamente desarrollado. Por eso, el trabajo del historiador, desde este punto de vista, era la reconstrucción de un relato lleno de sentido del curso de los acontecimientos del pasado. Porque, y cito, la comprensión retrospectiva de lo que existe como algo que ha sucedido, como lo describe Droysen, salvaría al ser humano de su límite, de su limitado ser y existencia presente. Esta conciencia histórica de que todo, también el propio pensamiento de uno y el conocimiento es algo que ha sucedido, la describió Droysen como la chispa de Prometeo, una percepción que finalmente hace del ser humano un hombre. La reconstrucción y construcción de la historia y su significado se puede comparar parcialmente a la reconstrucción en la arquitectura. A través de la reconstrucción, por ejemplo, de la repetición de un edificio destruido o perdido, se aniquila un corte histórico y se crea una continuidad específica llena de significado para el presente respectivo. Esto es un proceso que ha pertenecido al acto de construir desde la antigüedad. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, el dibujo está un poco estrechado, digamos, pero se puede ver. Por ejemplo, este templo, sabemos que se ha reconstruido al menos 2 veces durante 3 siglos después de distintos terremotos. Toda la historia de un edificio, de construir, es también una historia de reconstrucciones y de repeticiones, porque a lo largo del tiempo los edificios han sido dañados y destruidos por guerras, catástrofes naturales o simplemente por el clima y la erosión, y se han rehabilitado y restablecido. La historia de la arquitectura y también de las artes visuales es una combinación de innovación y preservación, de cambio y supervivencia, de vanguardia y revival, reinstauración. La historia de la arquitectura no solo conoce las agitaciones, sino también las continuidades de
de tiempos de renuncias intencionadas a la innovación, de épocas de preservación o de tendencias retrospectivas. Siempre ha habido discusiones. Edificios destrozados deberían reconstruirse en sus formas o erigirlos de acuerdo al estado de arte del desarrollo de la arquitectura. Por ejemplo, la Catedral de Canterbury, cuando se derrumbó en 1174, al principio el obispo quería reconstruirla en su forma previa, románica, pero finalmente había un nuevo estilo moderno en ese momento. Entonces, en este caso, lo construyeron en el moderno estilo del tiempo, que era el gótico. Cuando el Palacio Ducal de Venecia se destruyó por el fuego en 1577, como podéis ver aquí, la decisión fue reconstruir el viejo palacio y no utilizar las formas renacentistas de 1577. Este sería el nuevo, de acuerdo a Palladio, pero ellos decidieron reconstruirlo, el viejo edificio gótico. La Catedral Imperial de Spira, en Alemania, la iglesia de los emperadores germanos, que fue destruida por las tropas francesas en 1689, se reconstruyó en un estilo románico a finales del siglo XVIII. En medio del rococó hay un edificio que se reconstruye en forma románica. La idea de que en todos los momentos y en todos los casos siempre ha habido nuevas construcciones, como propagaban los arquitectos modernos como Walter Gropius, y que siempre cuenta a sus estudiantes, dice que siempre toman el nuevo estilo. Esto es históricamente incorrecto. Pero las medidas de preservación y repetición que se pueden verificar a lo largo de la historia no han sido de mucho interés para los historiadores, puesto que el punto de vista se ha centrado sobre todo en lo nuevo. Es como hoy solo miramos lo nuevo y no nos importa si algo está en formas históricas. Los templos antiguos, los lugares sagrados de los budistas, las iglesias cristianas, las mezquitas, sinagogas o los palacios y residencias han sido alteradas, adaptadas o en caso de destrucción o pérdida se han reconstruido a lo largo de la historia. Esta aniquilación de las artes arquitectónicas o históricas y la construcción de una continuidad relacionada con el presente llegó a su cumbre con el historicismo embrigado de historia del siglo XIX, cuando los castillos, catedrales e incluso ciudades enteras, como veis aquí, esta ciudad por Carcassonne, se reconstruyó con invenciones libres. A través de los monumentos del país se pretendía anclar una mayor conciencia nacional en el presente. Con las reconstrucciones de edificios de importancia histórica para un país, se pretendía generar una conciencia nacional más fuerte. Por eso aquí hay otro ejemplo, la ruina de Hoch-Königsburg, el castillo alemán más grande de la Edad Media en Alsacia. Se reconstruyó completamente, así era como estaba antes, cuando Alsacia fue ocupada por los alemanes en 1871. El castillo debía servir como una demostración arquitectónica del dominio alemán en la región desde la Edad Media, aunque el país hubiera sido parte de Francia desde hacía 3 siglos. La reconstrucción del castillo es un ejemplo de una tradición inventada con un fin político, que era demostrar a la antigua región francesa una continuidad con la cultura alemana.
Con la diferenciación de una conciencia histórica, se desarrolló una preservación del patrimonio cultural contra esta forma de historia inventada, que ponía énfasis en el valor histórico y, a través del uso de la moral, criticaba la interferencia con la historia. En 1849, John Ruskin fue el primero en describir cualquier forma de reconstrucción o restablecimiento como una decepción o una falsificación. Cito: "No hablemos de reconstrucción. Esto es una mentira de principio a fin. Y si los edificios realmente deben tirarse abajo, acometamos eso honestamente y sin colocar una mentira en su lugar". Este tipo de descrédito moral y condena de cualquier forma de reconstrucción que inició Ruskin y otros le siguieron, también implicó que los grandes logros de la restauración creativa, estos arquitectos se consideraban creativos en la reconstrucción, esta restauración creativa o la preservación del patrimonio cultural de Eugène Viollet-le-Duc, George Gilbert Scott y otros, no se ha apreciado suficientemente hasta el día de hoy. La mayor parte de los conservadores de monumentos y los arquitectos han seguido a Ruskin hasta este día, en que debemos señalar que la discusión moralizante tras la Segunda Guerra Mundial obtuvo una nueva dimensión al enfrentarse a ciudades destruidas y las cuestiones relacionadas que tenían que ver con la culpa. Una comparación de la discusión sobre la reconstrucción tras las dos guerras mundiales puede fácilmente fundamentar esta moralización. Tras la Primera Guerra Mundial, más de 200 ciudades y miles de edificios en Bélgica y el norte de Francia, como podéis ver aquí, esta es una ciudad, se redujeron a escombros. Campañas nacionales llamaban a la reconstrucción. La aniquilación de esta cesura causada por la guerra y la recuperación de la ciudad histórica eran ambas un objetivo político y el deseo de casi todos los ciudadanos. Las reconstrucciones, como podéis ver en el lado derecho, se llevaron a cabo sin grandes discusiones sobre si la historia se falsificaría o si iban a levantar edificios de mentiras. Pero en el curso de la reconstrucción se agregaron elementos flamencos ahí donde era posible para crear una apariencia más nacional. Entre tanto, algunas de las reconstrucciones historificadas han cobrado una importancia nacional, como aquí, o esta que estaba totalmente destrozada. ¿Veis la reconstrucción? Y estos edificios han cobrado una importancia nacional como testimonios históricos y han configurado la memoria de las generaciones siguientes. Cualquiera que camine por el casco histórico de Leuven, Ypres o Arras, aquí hay otro ejemplo. Esta era la ciudad totalmente destruida y totalmente reconstruida. Cualquiera que camine por estas ciudades hoy se encontrará en ciudades de una dimensión histórica, incluso si casi todo lo que ve es de la década de 1920 o de 1930, del siglo pasado. Es decir, caminas por ciudades historizadas que son de la primera mitad del siglo XX. Esto no son ciudades Disneyland, un término despectivo que se usa con mucha frecuencia hoy en día, sino que están vivas, a sus ciudadanos les gustan y están entre las ciudades más populares del país. Si a una persona le preguntas qué ciudades les gusta más, en general son estas ciudades reconstruidas. La tradición construida y parcialmente invitada fue totalmente aceptada por los ciudadanos y se integró en la historia.
Un ejemplo de una tradición completamente inventada por la arquitectura fue el intento en Estados Unidos de restablecer el Williamsburg colonial en Virginia, que se consideraba la cuna de la nación. La ciudad fue deconstruida, al principio tenía este aspecto, y luego se reconstruyó toda la ciudad como si fuera de los para que semejara a los tiempos de Thomas Jefferson, para crearla como la cuna de la nación. Pero la ciudad nunca se convirtió en una ciudad animada como las belgas. En su lugar se ha convertido en una ciudad de encuentro para turistas. Al mismo tiempo, el lugar de nacimiento de Abraham Lincoln, una cabaña de madera en Kentucky, se transformó en un lugar monumental. Es decir, esta cabaña está dentro de este templo. La cabaña se rodeó de un templo neogriego, pero los historiadores están casi seguros que la cabaña es una reconstrucción y no es su lugar de nacimiento original. Se inventaron un lugar de conmemoración para servir la tradición nacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, una reestructuración radical en todos los países europeos afectados por la guerra era lo prioritario, de acuerdo con el lema de un gran desastre, pero una gran oportunidad. Las destrucciones se veían como una oportunidad para modernizar las ciudades y abrirlas al tráfico y la economía. La reconstrucción de las ciudades destruidas, de acuerdo a las condiciones del tráfico, generaba bloques de edificios y espacios urbanos similares en Inglaterra, Francia o Alemania. Aquí podéis ver cómo se destruyó totalmente y se construyó por August Perry de una forma muy moderna y adaptada al tráfico. La reconstrucción de las ciudades destruidas creaba unos bloques que eran similares en distintos países. Al contrario de lo que se hizo tras la Primera Guerra Mundial, solo algunas ciudades se reconstruyeron después de 1945. Pero siempre que fue necesario, las reconstrucciones se llevaron a cabo en muchos países. Cualquiera que visite el famoso Hospital Real de Christopher Wren en el distrito de Chelsea de Londres, solo se entera por una pequeña plata en el camino de acceso de que una parte del edificio fue destruida durante la Primera Guerra Mundial y reconstruido en la década de 1920, mientras que otra parte fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente reerigida en su formato anterior. Es decir, la mitad es de 1920 y la otra fue reconstruida en la década de los 50. En Inglaterra o Francia, o como en Polonia o Rusia, casi no hubo debates moralizantes sobre la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. El patrimonio destruido se recuperaría si fuera considerado de importancia para una tradición nacional o regional o para una identidad. En 1945, tras las destrucciones devastadoras en Polonia, el conservador alemán Jan Zakarowicz, encargado de la reconstrucción del centro histórico de Varsovia y del Palacio Real, explicó: los alemanes, que querían destruirnos como nación, también destruyeron los monumentos de nuestra historia. Sin embargo, la nación y los monumentos son una entidad y por ello no existe virtualmente una obligación de realizar una reconstrucción precisa, porque la nación y sus monumentos han pasado a las siguientes generaciones. Las reconstrucciones de los centros históricos, como podéis ver aquí, del Palacio Real, aquí no hay nada, no quedó nada y todo se reconstruyó en el 71 hasta final de los 80.
y el centro histórico de Wrocław, Gdańsk y Poznań, como podéis ver aquí el centro de Varsovia, son formas de crear una identidad nacional. Se reconstruyeron para poder recuperar una cultura polaca y su historia que había sido destruida por los alemanes, por la forma de reconstruir el centro histórico de Varsovia. Se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985, como una reconstrucción, no como un elemento histórico. Como los edificios anclan la conciencia histórica de los ciudadanos con lugares de importancia para la historia tanto de la nación como del Estado, crean un pasado mutuo y por ende un fuerte vínculo con el sentimiento de una unión nacional y una identidad. Por eso, una motivación importante de las reconstrucciones son las memorias nacionales o las tradiciones nacionales que están vinculadas a edificios específicos. Voy a dar algunos ejemplos más de distintos países. Por orden del gobierno comunista checo, la capilla de Belén en Praga, el lugar de los sermones de Jan Hus, que es un símbolo de la identificación para el pueblo checo, fue reconstruida completamente como un monumento, no quedó nada, y se reconstruyó como un monumento nacional cultural en 1948, en tiempos comunistas, para poder recuperar el lugar del despertar de la identidad nacional checa. La reconstrucción sirvió para fortalecer una memoria nacional y una tradición nacional. Cuando, tras 1945, las partes del este de Alemania, Prusia y Silesia se convirtieron en territorio polaco, la tradición alemana, que estaba anclada y se expresaba en los edificios, fue parcialmente retirada o destrozada y se trató de crear o inventar una tradición polaca. Por eso, el Palacio Brieg, en Silesia, que fue destruido cuando los prusos conquistaron la ciudad en 1741, se reconstruyó en la década de 1970, casi 250 años más tarde, en una forma que se pareciera a cuando la dinastía polaca tuvo allí su residencia. Así que este era su aspecto y al final era algo que fue considerado polaco, de acuerdo. La reconstrucción del palacio es un ejemplo de una tradición inventada para un fin social. Los motivos nacionales también determinaron la demolición de todos los edificios que se veían como británicos en el Palacio Real en Quebec en la década de 1950 y 1960, para dejar espacio para la reconstrucción de los edificios anteriores a la francesa. Este era su aspecto primero, se retiró todo y al final parecía como si siempre hubiera habido una tradición francesa allí. En el centro de francofonía, del centro, eran formas que casi no se conocían, se inventaron. Así, una continuidad francesa fue construida arquitectónicamente por la revisión de las tradiciones. Lo inglés se aniquiló, un ejemplo de la invención de una tradición nacional a través de la arquitectura, que al final también fue declarado Patrimonio Mundial. También es Patrimonio de la UNESCO. El castillo de Luisburgo, el francés, que se destruyó durante la Guerra de 7 Años por los ingleses en 1758, también fue reconstruido 200 años más tarde como un símbolo nacional del Quebec francófono en 1961. Una forma específica de reconstrucción con orientación nacional y religiosa
es la reconstrucción y deconstrucción del centro histórico de Jerusalén, conquistado y destruido parcialmente en 1967, convertido en un barrio judío donde todos los elementos árabes fueron eliminados a fin de crear lo que se denominaba una sensación de continuidad a la hora de que el pueblo judío reclamara esta zona. Fin de la cita. Además, el Knesset decidió en 2006 reconstruir la sinagoga Urba en el centro del barrio judío. Esta sinagoga, que en un tiempo había sido la mayor sinagoga de Jerusalén y había permanecido en ruinas durante casi 100 años, su nombre Urba, de hecho, procede de la palabra hebrea de ruina. Urba es ruina. Fue reconstruida en 1836, luego destruida por los árabes en 1948 y desde entonces ha servido como monumento conmemorativo en este estado ruinoso. Así es, este es el aspecto que tenía. En esto reside una cierta naturaleza problemática equivocada, o hay algo de problemático y de equivocado en el hecho de que el edificio se haya reconstruido, pero que a la vez el nombre del espacio lleve la palabra ruina, a pesar de lo cual la sinagoga fue restaurada por completo en 2011 y con ello se ha creado una continuidad también en el sentido de las pretensiones territoriales. Las numerosas reconstrucciones, realmente muchísimas reconstrucciones de edificios sagrados en el ámbito de influencia del antiguamente comunista durante los últimos 25 años, principalmente guiadas por motivos religiosos, nacionales o políticos. Vemos aquí, por ejemplo, algunos de los edificios que durante la era soviética fueron totalmente destruidos y que luego se están reconstruyendo, desde la Catedral de Santa María en Novgorod, la Catedral de Santa Sofía en Kiev, en Ordesa también la Catedral de San Pablo, la Catedral de Cristo el Salvador en Moscú y también la Catedral Kazán. Son símbolos de superación del comunismo que en un momento llevaron a su destrucción. Son también la expresión del resurgimiento de una fe ortodoxa y de la continuidad de reivindicaciones religiosas. En retrospectiva, la reconstrucción de la Catedral de Cristo el Salvador en Moscú, que es la última catedral del mundo ortodoxo en Rusia, que había sido demolida por decreto por Stalin en 1931 para construir el Palacio de los Soviets en el mismo lugar. Así que, digamos, esta catedral se destruyó por completo y este era el plan de construir exactamente en el mismo lugar, sobre los mismos cimientos, el Palacio de los Soviets. Esto, digamos que había sido reconstruido. Aquí veis la reconstrucción. Y esta reconstrucción se declaró explícitamente como símbolo de la caída del comunismo y del renacimiento de Rusia. Esta declaración la hizo Lord Mayor Rushkov y el motivo nacional prevalecía claramente sobre los motivos religiosos. Las reconstrucciones con motivos nacionales casi siempre contienen elementos de legitimación, porque los edificios que se restablecen aspiran a demostrar una referencia y una continuidad histórica. Se supone que van a crear una tradición nacional y en este sentido el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas de Kiev se reconstruyó completamente y se veía como un símbolo histórico de la tradición del Estado-nación ucraniano y la emancipación del predominio con respecto al predominio ruso. Esta reconstrucción cierra el círculo de la nueva independencia de Ucrania. Era una manera de demostrar esta independencia. La reconstrucción del Castillo Bajo de Vilna, que había sido originalmente la residencia del gran duque lituano hasta la mitad del siglo XVIII y posteriormente había sido destruido y cerrado hasta 1801,
se reconstruyó por completo en 2012, la vemos aquí, y ahora demuestra la reivindicación histórica de la independencia actual de Lituania al unir aproximadamente 250 años. No hubo Lituania durante 250 años, ni tampoco esta residencia. La reconstrucción actual de alguna manera conecta el presente con aquel momento y de alguna manera se habla de que el Estado ha renacido. Tal y como se ha sabido desde las obras de Eric Hobsbawm, en muchos casos la identidad nacional se basa en una tradición inventada y construida. Esto es exactamente el lugar al que pertenece la reconstrucción. Mientras que en la mayoría de países europeos las reconstrucciones se llevaron a cabo sin demasiadas discusiones, en virtud del interés nacional o regional después de la Segunda Guerra Mundial, esta fue una cuestión mucho más problemática en Alemania. En Alemania, los debates morales públicos, impulsados por arquitectos y conservadores de monumentos, empezaron con las reconstrucciones después de la Segunda Guerra Mundial. Ante las destrucciones y crímenes del nacionalsocialismo, digamos que cobraron una dimensión y una contundencia ética específica, una hora cero, es decir, una ruptura con la historia anterior, una ruptura con las tradiciones prusianas monárquicas y nacionalistas, y un nuevo comienzo radical, junto con una transformación interna, aparecían evocadas una y otra vez. Una de las discusiones de posguerra más feroces que tuvo lugar en Alemania fue entre 1945 y 1948 y se refirió a la cuestión de la reconstrucción del lugar de nacimiento totalmente destruido del gran poeta alemán Goethe en Frankfurt. Así que, digamos, como podéis ver, no quedaba absolutamente nada de su casa. Los que se oponían a la reconstrucción explicaban que con ella se daría la impresión, o se parecería como si nada hubiera sucedido, pero solo se podía llegar a un futuro mejor. No se podría llegar a este futuro a través de la sanación, sino a través de un reconocimiento constante de la ruptura histórica. Había que encontrar la fuerza para decir adiós y reconciliarse con el propio destino. Y por eso los arquitectos proponían dejar el vacío como un monumento conmemorativo en un manifiesto. Algunos de los arquitectos y artistas más destacados alemanes explicaban en 1947: el patrimonio destruido no debe ser reconstruido históricamente, solo se puede crear bajo nuevas formas y para nuevas tareas. Fin de la cita. Una reconstrucción, la reconciliación de la condición antes de la destrucción sería un acto imposible emocionalmente después del nacionalsocialismo. Una renovación completa debía tener lugar. Esto se correspondía con el programa que Theodor Adorno propuso después de lo que él llamaba una educación después de Auschwitz, que consistía en trabajar hacia una ruptura absoluta con el pasado. Y, decía Adorno, cualquier ideal de totalidad o de mierda parecida debía ser rechazada por completo. A partir de esta estética negativa, esto es un término de Adorno, una especie de símbolo de la fractura, una estética de lo roto, de lo fragmentario, surgió, que en muchos casos determinó la manera de manejar el material histórico en Alemania hasta el día de hoy. El ejemplo más famoso de diseño arquitectónico de esta ruptura histórica es la fachada de la Alte Pinakothek, la antigua pinacoteca de Múnich, que fue arreglada por Hans Dolgas. Los ladrillos rotos se insertaron de manera que las huellas de la destrucción, el cráter de la bomba, podían verse todavía claramente. Pero tenemos también el ejemplo contrario en Múnich. Mientras que en otros lugares de Alemania las residencias y castillos
se habían demolido o reconstruido como símbolo del régimen destruido. La residencia de Múnich que había sido totalmente destruida, como podéis ver aquí en la imagen, se reconstruyó por completo y la reconstrucción todavía está en marcha, no ha terminado. Una acción política deliberada para demostrar arquitectónicamente la relación histórica continua de Bavaria con la casa de los Wittelsbach. Si vais a Múnich y visitáis esta residencia, podréis caminar por salas enormes que se han reconstruido plenamente, una tras otra, todas las salas. Con respecto a la Goethehaus, la casa de Goethe en Frankfurt, los partidarios de la reconstrucción, defendidos por muchas figuras literarias, entre ellas Hermann Hesse, Thomas Mann o André Gide, explicaban que las generaciones futuras se sentirían agradecidas si les ofrecíamos la posibilidad de vivir de nuevo la atmósfera de la juventud de Goethe, en la cual el sentido del espacio tenía una importancia decisiva. Fin de la cita. Las personas pro reconstrucción acabaron imponiéndose y la casa de Goethe se inauguró en 1951. Aquí podéis ver el aspecto que tiene ahora. Aunque en Alemania, después de 1945, muchos edificios e iglesias se reconstruyeron. El debate sobre la casa Goethe resultó al final una victoria pírrica de los argumentos a favor de la reconstrucción. A lo largo del milagro económico alemán, en las siguientes 2 décadas, la ruptura con la historia se impuso. La funcionalidad, el transporte de masas, el consumismo y el capital dominaban el desarrollo urbano y la arquitectura. Se produjo, no obstante, un cambio con la crisis del petróleo y el hundimiento de la industria de la construcción a mediados de la década de 1970, con la nueva conciencia ecológica de los límites de los recursos limitados y la constatación de una relación histórica entre la identidad de los ciudadanos y su ciudad, región o país, y que esta relación tenía mucha importancia. Los primeros actos de protección de monumentos y la denominada arquitectura postmoderna surgieron de este desarrollo, que también promovía algunas reconstrucciones, como lo que se denomina el Ostseile, en la zona, digamos, en la plaza central del casco viejo de Frankfurt, una hilera de edificios con entramado de madera que se llama Neuenhauersmauerschutz, que es una casa gremial de los carcineros, que está en Hildesheim, y ambos demuestran las demandas de los ciudadanos y la identidad urbana y la necesidad de construir una continuidad entre ambos. La ciudad con entramados de madera, perdón, disculpad aquí podemos ver las 2 imágenes. Este tipo de construcción se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial y el símbolo de la ciudad, esta casa gremial de los carniceros, en otros tiempos considerada como la casa de entramado de madera más bella del mundo, había desaparecido por completo. La reconstrucción trajo consigo una arquitectura reticular típica de la década de 1950. Aquí podemos verla, que la mayor parte de las personas, como en el resto de Alemania, aceptaron ante las destrucciones. Sin embargo, en Hildesheim la memoria seguía viva. Y una generación más tarde, la mayoría de ciudadanos reclamaron recuperar su perla arquitectónica. Hicieron cumplir este deseo a través de medios democráticos. Hubo un quórum ciudadano que quería liberarse de esta arquitectura de los años 50 y conseguir una reconstrucción. Mientras tanto, casi todos los demás edificios anteriormente perdidos en la plaza del mercado se habían reconstruido, así que en estos momentos casi toda la plaza está reconstruida. Habría que darse cuenta que esta reconstrucción, 40 años después de su demolición, es un índice del hecho de que la arquitectura moderna no había sido aceptada, tal y como lo vemos aquí con el póster.
que no había creado un hito específico y que la plaza del mercado moderna no se había convertido en el centro de la vida social de la ciudad. Durante 100 años la arquitectura moderna se ha estado extendiendo. ¿Por qué se ha conseguido tan poco entre la población? Incluso Rem Koolhaas, un verdadero representante de la arquitectura moderna elitista, explicaba que, una cita, la verdad es que normalmente no tenemos nada que ofrecer que una reconstrucción no ofrezca también. Fin de la cita. Y además ofrece dimensión histórica, continuidad y asociaciones emocionales. Así pues, la reconstrucción es también el signo de un fracaso específico de la arquitectura moderna. Si hablamos de la reconstrucción, siempre tenemos que hablar también de la no aceptación de la arquitectura moderna. Estas dos cosas van juntas. Y este es exactamente el motivo por el que se ha encontrado con una posición tan feroz. Sería preciso un análisis de la falta de aceptación y la crítica de los ciudadanos, puesto que el espacio público es el espacio de los ciudadanos. Pero la discusión sobre la reconstrucción realmente se reavivó en Alemania después de la reunificación en 1989. En numerosas ciudades de Alemania del Este, los ciudadanos y los políticos querían que la era de la RDA, la República Democrática Alemana, quedara eliminada en la medida de lo posible del paisaje urbano y aspiraban a volver a situarse en el punto del tiempo anterior de las destrucciones de guerra, a través de una reconstrucción de edificios antiguos que habían sido característicos del paisaje urbano. La reunificación, de alguna manera, imponía el deseo de sanar la ruptura en la historia alemana provocada por el nacionalsocialismo y el comunismo. Por lo tanto, la reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora de Dresde, de alguna manera, abrió las compuertas. Aquí podéis ver el aspecto que tuvo durante más de 50 años como monumento conmemorativo. Y ahora vemos el aspecto que tiene después de la reunificación. Lo primero fue reconstruir el símbolo de la antigua ciudad y eliminar la historia del comunismo. El deseo de reconstrucciones se fortaleció cada vez más también en las ciudades de Alemania del Oeste. Los debates alcanzaron su punto álgido con la resolución del Parlamento Federal Alemán sobre la reconstrucción del Palacio de la ciudad de Berlín. El Palacio Hohenzollern, de esta dinastía, de la dinastía Hohenzollern, el símbolo de Prusia, se había demolido en 1952 por orden de Walter Ulbricht, el dirigente comunista de la RDA, salvándose únicamente la parte del balcón, desde donde Karl Liebknecht había anunciado la República de Alemania el 9 de noviembre de 1918. En esta parte que vemos del balcón, desde aquí, Karl Liebknecht anunció la República Comunista Alemana. Poco antes de la Revolución, solo esta parte se conservó, el resto se demolió. Y ahora esto se integró en el nuevo edificio, el edificio para la nueva clase dirigente de la RDA. O sea que estos dirigentes crearon su propia tradición. En la década de 1970, el Palacio de la República fue construido sobre los cimientos del antiguo Palacio Hohenzollern para tener un edificio para la representación pública del Estado comunista. Aquí podemos ver el balcón. Este es el Palacio de la República y ahora esto ha sido demolido para la reconstrucción del Palacio Hohenzollern, el Palacio de la República, el símbolo arquitectónico de la RDA en el corazón de Berlín, tuvo que ser demolido. Y con ello, digamos, se eliminó visualmente la RDA del espacio urbano. Ya no hay ningún símbolo de la RDA en el centro de Berlín. Así pues, la reconstrucción del palacio es una corrección de la historia con motivos claramente políticos. Así que vemos aquí hasta dónde han llegado, lo van a terminar en algunos años. Ahora están, digamos, maqueándola con formas históricas.
Junto con el palacio, la parte del balcón también se reconstruirá, por supuesto, así que la reconstrucción reconstruirá también la parte del balcón que había sido conservada, así que el original permanecerá en el Staatsratsgebäude y habrá una copia nueva. Así que el original y la copia estarán presentes en Berlín, casi uno al lado del otro. Tendremos las dos cosas juntas. Así que vemos aquí el original y aquí estará la reconstrucción. Como una continuidad muy problemática desde la República Federal hacia el Imperio Guillermino, de todas las épocas se está construyendo, el levantamiento del palacio ha estado rodeada de polémica. La reconstrucción completa del palacio de la ciudad de Potsdam, que es, digamos, el homólogo a unos kilómetros de Berlín, demolido por el Estado comunista en 1960, lo demolió por completo, ahora se ha reconstruido por completo y esto atrajo mucha menos atención y ahora se utiliza el edificio para el Parlamento de Brandenburg. Lo reconstruyó un arquitecto modernista. La reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora de Dresde, que supuso, digamos, arrancó la ola de reconstrucciones en su entorno, así como la reconstrucción del Palacio de Berlín, son muy controvertidas, entre otras cosas, porque la ruptura en la historia no se ha hecho visible en la arquitectura, tal y como era habitual hasta ahora. En Alemania, por lo menos, ya no puedes ver la ruptura de la historia. Solo tenemos algunos elementos oscuros que apuntan a que hubo algo diferente en otro momento. La concepción hasta el momento dominante entre los arquitectos y también entre los conservadores de monumentos de que los nuevos rasgos deberían colocarse claramente fuera de la estructura existente, de que la historia y el presente debían estar separados entre sí por una ruptura, esta idea quedó abandonada en este caso. En estos casos, al construir una ruptura, una distancia con respecto a su forma histórica, con una especie de interfaz entre el presente y el pasado, se podía, digamos, al construir esta ruptura, esta distancia con su forma histórica, era posible crear una especie de interfaz entre el presente y el pasado, con las obras de Handolgas, Carlos Scarpa, Giorgio Grassi, o aquí la obra de Roger Diener. Podemos ver la reconstrucción que ha hecho. Hay una estética de lo fragmentario, de lo roto, que se ha desarrollado, en la que la ruptura se convierte en un símbolo estilístico. David Chipperfield ha demostrado con habilidad este principio formal, esto de mostrar lo fragmentario, mostrar la ruptura en la historia, con la restauración reciente del Neue Museum en Berlín. La parte histórica y la parte reconstruida. No puedes ver claramente, ves la diferencia. Todo el edificio se ha convertido en una réplica de su propia historia. Las huellas de la historia se han hecho visibles. Cuando estás caminando por el Neue Museum, ves las huellas de la historia todo el tiempo. Se han visibilizado como si, digamos, fueran una vasija rota y recompuesta, que es lo que David Chipperfield dice siempre: yo junto los fragmentos. De acuerdo con la mayoría de arquitectos, esta conservación de las rupturas muestra una honestidad hacia la historia. Esto a veces puede funcionar, pero... Bueno, esto a veces funciona, como de hecho sucede aquí, pero la pregunta es si es siempre preceptivo. Y también hay que decir que la virtud del arquitecto original
era la creación de una entidad. En esto residía su virtud. Y esta entidad se puede recuperar con la reconstrucción, pero queda alterada o destruida con esta estrategia de fragmentación. El Neues-Museum es la construcción de un arquitecto llamado Stüler. Su obra se ha fragmentado con la guerra, pero Chipperfield escenifica no solo las huellas de la guerra, sino también de sí mismo en el edificio de un compañero de profesión. Sin embargo, sin duda hay otras maneras también, tal y como muestra la comparación entre el Neues Museum de Chipperfield y el Alte National Gallery, que está a 100 metros, realizado por el arquitecto Merz. Mientras que Chipperfield escenifica la ruptura, lo podemos ver aquí, vemos todo el tiempo las rupturas en cada esquina. Merz reconstruye una entidad antigua y crea de esta manera espacios en los que la obra de arte puede desplegarse. Mientras que en el caso de Chipperfield, la exposición de los objetos y en este contexto el funcionamiento del edificio queda subordinada a la escenificación de la fragmentación. Así que aquí podemos ver dos enfoques, dos posibilidades. La reconstrucción tiene motivos, está motivada por deseos de continuidad y de conformidad. La memoria construida forma parte de la autoconstrucción cultural contemporánea. El deseo de reconstrucción ha sido durante mucho tiempo un elemento esencial del presente. Muchos arquitectos, como Luigi Snocci, que recreó el centro de Monte Carasso a través de la reconstrucción y por lo tanto ayudó a la comunidad a recuperar la dimensión histórica. Giorgio Grassi y Álvaro Sisa han demostrado de modo ejemplar que construir en un contexto histórico tiene menos que ver con la originalidad y mucho más con un servicio a la historia y a los ciudadanos. Cuando a Sisa se le encargó la reconstrucción del Chiado, el centro histórico de Lisboa, explicó, voy a citar, la cuestión de las fachadas no es la cuestión relevante para mí. Fin de la cita. Pero a lo largo del proceso de reconstrucción mejoró la calidad de las condiciones de vida. Si la cuestión de la calidad de las condiciones de vida se pone en primer lugar y los conceptos de la ruptura perceptiva con la historia y de la expresión absoluta del presente se analizaran, el tema de la reconstrucción probablemente se abordaría con un enfoque más reflexivo. Y esto es, digamos, lo que intento reflexionar más sobre la reconstrucción, porque la construcción de continuidades históricas forma parte de nuestra historia cultural. Muchas gracias. Bueno, como siempre, abrimos un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacerle al profesor Nerdinger. La reconstrucción en Bélgica, lo voy a hacer en castellano. Sí, pues a ver, ¿cómo se puede? ¿Hay micrófono? Si no te traduzco yo, bueno. I'm sorry, I do not understand. I haven't get the translation yet. Thank you. Es que ellas no oyen. Te traduzco yo y ellas... Mira, ven. Yo traduzco. They cannot listen you and translate. So you will translate? Sí, I will translate. Sí, Reconstruction in Belgium. Venga. La reconstrucción en Bélgica y en el Market Square, ¿es solo la fachada o qué contenido tiene? Sí. About the reconstruction in Belgium in Market Square, they reconstructed only the facade or the whole corpse of the building?
reconstruyen sobre todo la fachada y también mejoran las condiciones de vida dentro. Es decir, que algo se ha reconstruido y otras se han mejorado. Es lo mismo en Polonia, en Varsovia, con el mercado, en la Plaza del Mercado. Es una reconstrucción bastante estricta, pero en algunos lugares intentan mejorarla. He's, no, but he's alluding to something related to typology of the, and he wants to know if it's only an aesthetic question, not about not a reconstruction about typology of the former architecture that was in that place. Sí, frecuentemente no es una cuestión de tipología, sino una cuestión de recuperar la apariencia. Lo puedes llamar estética. Es una reinterpretación del edificio. Es una mezcla, como puedes ver aquí. Se han cambiado los apartamentos, pero por fuera sí se ha reconstruido. La casa de Goethe, por ejemplo, es una réplica total. Es exactamente como fue antes. Allí se intentó realmente reconstruir el lugar donde Goethe creció, con los mismos materiales. Si vas allí, los guías te dirán, esta es la escalera donde Goethe subía. No es exactamente así, pero bueno, intentaron acercarse lo máximo posible al tiempo de Goethe. En castellano, ¿vale? Sí, sí, yo voy tratando de traducir. Me parece muy chocante que la reconstrucción simbolice un puente entre un momento histórico y otro, porque está olvidando la auténtica historia. He thinks it's awkward that the reconstruction establishes a bridge between one historic moment and another one. Está repitiendo la pregunta. This creates a kind of parenthesis. Si cada uno que interviniera cogiera el micro, podríamos traducir. Avisad, por favor. La historia la escriben los ganadores. Yeah, by the winners of the history. I mean, you choose which moments you want to highlight, and then you forget the other ones. Decides qué momentos quieres destacar y te olvidas de los otros momentos. Not lecture, our reading. Es nuestra lectura de la historia a través de los edificios. Es una lectura parcial. No es una lectura verdadera. Bueno, si reconstruyes algo, de alguna forma aniquilas un corte porque el edificio ha sido destruido y lo presentas como si no hubiera habido ninguna pérdida. Eso es la reconstrucción. Si lo miras desde el principio de la honestidad, entonces, bueno, se dice que se tiene que visibilizar esto, que se tiene que ver que es una reconstrucción, pero es una reconstrucción de nuestro tiempo. En muchos casos se hizo adrede porque querían eliminar ese corte. Querían eliminar este corte en la historia, como si no hubiera ocurrido. Por eso, cuando los destruyeron las iglesias de Hugenot, se reconstruyeron exactamente como eran antes, sin ningún tipo de diferencia, como si nada hubiera ocurrido.
Lo mismo con la catedral que destruyó Stalin. Cuando se reconstruyó como si Stalin no hubiera estado ahí. En muchos casos tienes este enfoque de eliminar este corte en la historia, y esto es lo que está ocurriendo parcialmente en Alemania ahora. Digamos que el Estado comunista se ha eliminado. Ya en el centro de Berlín se está eliminando todo lo que recordaba esto. Por eso el debate en este año en Alemania, siempre, porque en Alemania tenemos una tradición que decimos debemos ser honestos, porque somos los herederos del nacionalsocialismo, somos responsables de esto, tenemos que ser conscientes de esta ruptura. Y ahora de repente se está reconstruyendo como si nada hubiera ocurrido, y esto es un problema. Sí, porque, bueno, no se escucha. Castles or palace, and you can read Historically. across the time all these steps. Yeah. I think it's very positive for the history, for the reading of the history, your own history. Yeah, but I just wanted to say there are other approaches as well. Bueno, solo quería destacar que hay otros enfoques. Si el motivo nacional es más fuerte, entonces, bueno, se reconstruye. Si la voluntad de los ciudadanos es más fuerte, se reconstruirá así. Si dicen que esto es nuestra ciudad y nos identificamos con la ciudad como era, y si no está este edificio, ya no estamos en nuestra ciudad, por eso se reconstruye tal y como era. Cuando en la plaza de San Marcos se rompió en 1902, no hubo ningún tipo de discusión. Todas las personas de Venecia querían que tenía que estar ahí, porque si no Venecia ya no era más Venecia. Es decir, que hay casos donde el sentimiento de identidad es más fuerte que mostrar la ruptura. Pero es una identidad de un momento muy concreto en la historia, porque está muy cerca en el tiempo. Sí, pero si ves la campanila, esta es la identificación de Venecia. Si hay una ruptura, esta ruptura tiene que ser eliminada, no hay discusión. Pero si, por ejemplo, con el ejemplo de las Torres Gemelas en Nueva York, cuando colapsan, quieren construir una estación y otra. ¿Es correcto esto? Bueno, ¿qué es correcto en la historia? Siempre tienes que poner tus argumentos, y hay discusiones. En Nueva York hubo un debate de gente que quería reconstruir el edificio exactamente igual, porque no querían que los terroristas marcaran, y querían reconstruirlo como un símbolo de que han superado la reconstrucción, pero esto no se ha hecho. Entonces surgieron otras propuestas de un memorial, y ahora, bueno. Williamsburg situation, because it seems like in the examples that you brought after it, Europe was rebuilding itself after extreme trauma, and continued as a living city, whereas the Williamsburg town became more of a tourist attraction. Now, was it a town beforehand, and was it facing some kind of trauma, or was it just absent of trauma and they wanted to give it an aesthetic appeal to generate that kind of tourist attraction? Or, I'm just wondering if it failed in the sense of being a living city, because it didn't need to be so unified in one particular era. Well, this was Bueno, se trataba for having a place in the United de tener un lugar en Estados Unidos you can go to and al que poder ir y tener la sensación de este es el lugar del que venimos.
Así que, digamos, la ciudad ya no tenía ningún aspecto colonial, entonces sencillamente estaba la idea de demolir la ciudad y reconstruirla de manera que pudieras tener la sensación. Así que, digamos, esto se parece un poco a Disneylandia, porque realmente paseas por ahí y deberías tener la impresión de que esta es una maravilla de la nación, pero luego, por supuesto, es el lugar turístico y punto. Así que, bueno, fue algo de Rockefeller, devolverle, digamos, sensación de origen, pero es un enfoque totalmente distinto, creo, porque no se perdió. No se perdió. No es como en Polonia, que fue arrasada. Ya no había identidad. Realmente se había desarrollado de una manera muy diferente y ahora realmente se devuelve de manera artificial. Y conceptualmente la reconstrucción del Palacio Cognospact en Croata. Los conservadores diferencian claramente entre la reconstrucción histórica y las construcciones a partir de la era medieval, porque los elementos antiguos no queda prácticamente nada. Así que siempre hay un enfoque de excavar todo lo posible y luego intentar dar una cierta sensación del aspecto que tenía. Por eso colocas 3 columnas para dar una sensación de la altura que tenía el edificio, pero es un enfoque totalmente diferente. Evans fue un poco más allá. Hizo, digamos, interpretaciones muy libres, reconstrucciones muy libres, y ha sido muy polémico su trabajo desde el punto de vista de la arqueología moderna. Esto es realmente una invención de la historia, sin más. ¿Alguna pregunta más? Estaba pensando que es muy interesante hablar de... Es que sin micro no lo oímos bien. Sin micro no lo oímos bien. Si queréis traducción, pedirles que hablen con un micrófono delante. They try to erase all the nasty places, to not keep holy places for the people who still have these ideas. And also I was in Sachsenhausen, that is not very far from Berlin, and I've seen that they have this another way of keeping the architecture, but without the architecture. I think that keeping just the structure on the floor of these buildings and giving the idea or the memory of the places. So do you think these different approaches in Berlin are related to the way of thinking of each generation in Berlin? For example, the reconstruction they're doing now of this palace in the middle of Berlin, in front of Berliner Dom, you think is like a comeback to a conservative way of thinking? The city palace is El Palacio de la Ciudad es una demostración política. Fue una decisión del Parlamento, con la mayoría del Parlamento, como la eliminación de la historia comunista en el centro de Berlín. Por otra parte, todos los arquitectos y los conservadores estaban completamente en contra de esto. Si vienes a Berlín, puedes ver todos los enfoques distintos. Puedes ver los de los
tiempos comunistas. Puedes ver el nuevo museo con Chipperfield mostrando esa ruptura, intentando traer nuevas entidades, con lo que mostraba Metz. Esta continuación, en Berlín tienes toda la variedad. Es distinto en otros lugares. Con los campos de concentración, porque el enfoque hacia los campos de concentración, muchos de ellos han sido utilizados después de la guerra, como en el este por Stalin como campos de concentración y en el oeste para refugiados. Se han utilizado durante mucho tiempo para refugiados. Y en el oeste hubo una cierta ruptura cuando se rompieron las instalaciones. No queda nada de las instalaciones originales, solo quedan como los cimientos para dar la impresión de lo que era. Y en el este se hizo de una forma similar. En Dachau, por ejemplo, era tan estricto que todo se destruyó. Las vallas de espino, todo lo que le rodeaba, no podía reconocer Dachau. Luego se reconstruyó, es decir, si vais ahora a Dachau, es una reconstrucción para dar la impresión de que estás en un campo de concentración. En algunos casos tienes que reconstruir para dar un poco esta sensación del espacio, para saber lo que ocurrió allí. Esto siempre es una decisión muy problemática hasta dónde llegas en la reconstrucción de este tipo de lugares. I was wondering if you can give us your lecture about two cities in the case of the Netherlands, Amsterdam and Rotterdam. They both, one Amsterdam, the capital city, has been rebuilt after World War II, demolished absolutely. And on the other side, Rotterdam has been reconstructed. Rotterdam totally rebuilt. Yeah. So what was the motto, the idea to have in the same cities outside talking of communism and capitalism? Why there could be both ideas going on the same country, even same or different cities? Well, El grado de destrucción fue totalmente diferente en una ciudad y en otra. Rotterdam fue totalmente destruida, fue la primera ciudad después de Guernica. Guernica fue la primera ciudad completamente destruida, el primer municipio, pero luego en la Segunda Guerra Mundial la primera ciudad completamente destruida fue Rotterdam. Así que no quedó prácticamente nada. Después de la guerra hubo una decisión de reconstruirla de manera totalmente moderna. Esto no fue, se decía, no es un desastre, sino una gran oportunidad. Es el puerto mayor de Europa. Tienes la oportunidad de modernizar la ciudad por completo. En el caso de Ámsterdam, la destrucción no llegó tan lejos. Hubo destrucción, pero solo parcial. Así que partes se reconstruyeron, se reedificaron y otras se modernizaron. Así que no se pueden comparar estas dos ciudades porque la situación era completamente distinta. En Rotterdam, el ayuntamiento, votó de manera unánime por la modernización, lo vieron como una oportunidad de convertirse en el puerto más moderno de toda Europa. Y son de nuevo la ciudad más moderna de todos los Países Bajos porque están de nuevo modernizando, están destruyendo todos los edificios de los años 50 y están construyendo rascacielos.
Maybe I'm wrong, but I think that it's true that a great disaster, but a great opportunity, because we can see in the history of Germany, for example, that when the Marshall Plan helped to rebuild the German state, we can see how the lost and former industries have the fame about the good manners in the working, and after the reconstruction is very good for that industries because it has the fame, the ancient fame of her good work and a new technology. Then they can work faster and they can grow faster, and we can learn that about that thanks to the history. But I can understand very well why this idea, why this philosophy, it doesn't work with the buildings, because they want to preserve an aesthetics, the market, the churches. Okay, I understand the political decision, but I can understand why this aesthetic in that cities, why they didn't decide to build another kind of construction that talks with future, about the future, or it talks like in the industry, the German industry. That actually is very powerful for that maybe. Yes. Sorry, Yeah. I'm just a little bit confused, but my English is... No. This happened in many cities. Esto ocurrió en muchas ciudades. Esta decisión era una gran oportunidad. Pasó en Colonia, en Hamburgo, en Hannover. Todas estas ciudades que se destruyeron en gran parte, y algunas que se destruyeron totalmente. No hay nada de historia que haya quedado, y por supuesto he mostrado los ejemplos. Casi no queda ningún edificio histórico. Entonces, si creces en esta ciudad, no hay nada que sea más antiguo, de 1940, 1947. Este es el contexto histórico de los alemanes. Y fuera de estas ciudades, la gente crece en estas ciudades una generación tras otra y piensa que esta es su historia. Pero en Alemania había habido una generación vieja que tenía la idea de que algunas ciudades tenían una historia determinada y por eso nunca se podían identificar con los edificios nuevos. Y en muchas ciudades, las generaciones más viejas tienen esta sensación e intentan recuperar al menos algunas partes de la historia. Bueno, si miras hacia afuera, tenemos historia ahí. Y es distinto que si vas a una ciudad donde lo más antiguo que ves es de 1960. Porque nos definimos como seres humanos desde un enfoque histórico, desde un horizonte histórico. Y esto ocurre en este tipo de ciudades. Por eso es el deseo de traer alguna dimensión histórica en la ciudad es muy fuerte. Y esto es lo que ha pasado en Dresden. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Thank you very much, Winfried.